placer estar en casa otra vez. Yo en casa porque es el Sporting, es como nuestra sede ya desde hace unos años, y también porque yo, como sabéis, cada vez que llego aquí, pues es mi ciudad, soy mis amigos de toda la vida, y aunque llevo 40 años o 30 fuera, pues siempre sentí esto como un encuentro. Bien, desde hace 4 años, con Gemma, Astudillo y yo montamos un proyecto. A nuestra relación sumamos el amor por la poesía y echamos a andar Garna Ediciones. Era un proyecto que empezó, tiene cuatro líneas de actuación, y cada una muy diferenciada, pero todas en torno a la poesía. Y ese, bueno, lo hemos presentado ya 3 años aquí, así que ¿no se escucha? Ah, porque lo bajé cuando se... Espera. Es el último de la derecha a tope. Yo creo que está a tope. Bueno, pues nada. ¿Sí? Bueno, todo es lo que... A ver, ahora se hace. Sí, se escucha. Bueno, pues muchas gracias por mi parte también, por la acogida del grupo SAFA, y yo, como siempre, estoy disfrutando muchísimo porque cuando veo las cosas tan maravillosas que hacemos todos, ¿no? Y las ilusiones que le ponemos a cada uno, hay gente que lleva aquí 40 años ilusionado, que ya en 40 años podemos siguiendo con esa ilusión y todo, pues me parece maravilloso. Ahora entiendo por qué Platón nos ha hecho a todos de su aburrida república. y bueno, tenemos que venir a sitios como Rusafa para encontrarnos. Y bueno, pues nosotros somos una asociación cultural, tenemos nuestra sede en Cádiz, Huelva, y bueno, nuestra línea de trabajo para poder difundir poesía, aparte de encuentros y festivales, pues son estas cosas que traemos nosotros aquí. En primer lugar tenemos una revista. Está un poquillo mal organizado al principio. Tenemos la revista Alameda 39, que bueno, surgió porque en la zona donde nosotros vivimos prácticamente habían desaparecido todas las revistas de papel, y bueno, no nos resignábamos a que desapareciera algo así, que siempre había servido de corta difusión, pero ahí estaba siempre la revista a lo largo de la historia de la literatura desempeñando su papel importante, ¿no? Y además siempre las revistas habían servido como escuela, digamos, ¿no? Casi todo el mundo empezaba a hacer sus pinitos en las revistas literarias. Y bueno, pues queríamos seguir con ese modelo de difusión y sacamos vamos por el número 8, vamos por el número 8, y en el número 8 pues han colaborado, me gusta nombrar a los colaboradores porque es un trabajo muy generoso el que hacen ellos. Ha colaborado una poeta que se llama Rosario Fernández Garcés, que ha escrito un artículo muy interesante sobre la revista que editaron en la Embajada de Chile durante la Guerra Civil Española. Ha habido un trabajo de investigación y de recuperación de los números de esa revista. También ha colaborado con nosotros Roberto Mezquita, con un número que bueno, sobre todo habla de la importancia de que la poesía se convierta en palabra oral, y de que sea oída y escuchada, ¿no? Eladio Horta, Antonio Méndez Rubio, Ángel Petisme, Jesús Aguado, Ángel Carnacea, Margarita Vale Legato, una poeta portuguesa, Jaume Pérez Montaner, que lo ha traducido Lola Andrés, y bueno, otros muchos colaboradores muy generosamente se prestan a trabajar con nosotros.
colección que vaya por el número 10 y bueno, en ella han colaborado pues Fernando Capita, que es un poeta portugués, Manuela Parra, que es una poeta francesa, hija de padre exiliado, vive en Francia y organiza Voces del Extremo de Francia también. Que sí, la chuleta de detrás, ¿no? María Carvajal, que organiza los Editas Nómadas de Cáceres, José Blanco, que es de Bilbao, también organiza los Editas Nómadas de Bilbao, Antonio Orihuela, Mario Bortas, Sí, hasta el momento son 10 autores. Está la poeta mexicana Sofía Sánchez, la poeta portuguesa Ana María Sameiro, y bueno, también decir que esta colección, que lleva hasta ahora 10 títulos, cambia de color. Todos los ejemplares son iguales, no hay dibujo de portada, no hay diseño de portadas. Queríamos que fuera estrictamente el texto, y lo único que cada 10 números cambiará. Naranja, y los 10 próximos serán violeta. Entre ellos los siguientes son, creo que Luis Felipe Comendador, de Mercedes Escolano de Cádiz y Gemma Estudillo. La otra de las colecciones que tenemos, que hasta el momento solo ha salido este ejemplar, este título que es de Jack Kerouac, La huella beat de la poesía de la lengua española, pues este año le vamos a dar un impulso. Se reedita este libro, ampliado porque entran Jesús Aguado y algunos poetas que faltaban. Es una antología de poemas, hay 63 quedó en este momento, de autores de diferentes generaciones, desde Cristina Pérez Rossi hasta muchos de Juan Martín, aquí no recuerdo ahora todos, donde se cita o hay alguna referencia a los autores, obras o lugares de la generación beat. En realidad, la huella beat sería mucho más amplia, puesto que el eco de la poesía no se ciñe a nombrar, no citar, pero bueno, para empezar, y era el resultado de un estudio que sí que es el siguiente libro, que es lo mismo, con el mismo título, pero artículos, que son las parte del número de esta revista, que dedicamos también a esa influencia de la poesía beat, de la generación beat, de la poesía en lengua española, y que abarca pues todos esos grupos de la segunda vanguardias latinoamericanas, grupos argentinos, cubanos, colombianos, cubanos, mexicanos, como fue el Corno Plumado en México, con Sergio Mondragón, que por cierto colabora en este nuevo libro, o los nadaístas colombianos, los autores de San Martín de Sao Paulo, en Argentina los Omnium y no recuerdo ahora un poco, también los ecuatorianos, pero bien, el conjunto de esa huella que también en la poesía española dejaron todos estos autores. En esta misma colección también saldrá este año, yo creo que en enero, un proyecto ambicioso, llevamos 2 años con él. Es una antología de poetas portuguesas. Estaba a punto de salir justo hace 2 años, cuando fuimos a hacer el libro de Soria, y Vasos Rotos se nos adelantó, sin que lo supieran. Con lo cual tuvimos que reformar todo el proyecto, porque muchas de las autoras, que además eran amigas, coincidía que estaban en la misma antología, y hicimos un corte generacional. Entonces, nosotros hemos ampliado, que van a ser también 17, igual que el número que llevaba Vasos Rotos, no desconocíamos el proyecto, y ahora van a ser 35 autoras que bajo el título Tras los claveles, son todas nacidas después de la revolución de los claveles, pues representan la poesía portuguesa. Yo creo que es bastante amplia y no creo habernos dejado a ninguna fuera. Y bueno, entre esos proyectos también hay un libro de entrevistas realizado por Jesús Fernández Palacios, un poeta gaditano y editor, que realizó a buena parte de los escritores de la generación del 50, Caballero Bonal, Green, pues exactamente ahora estamos justamente viendo el índice del libro. Eso es
que comenzaron como... Bueno, la idea en principio era organizar pequeñas tertulias, bien en librería o en casas privadas, una cenita o algo así, y aprovechando esa tertulia, pues hacer un pliego de algún poeta y bueno, hablar sobre en torno a su obra y lo que era tradicionalmente una tertulia, ¿no?, de toda la vida. Originalmente era una al mes y luego nosotros publicábamos 100 pliegos de ese poeta y los pliegos iban numerados y iban firmados por el propio autor. Al final ese proyecto, que era, bueno, empezó así, la verdad que tuvo mucho éxito, empezó a expandirse y tuvimos la idea de cada año, pues en un sobrecito como este, con todos sus nombres, recoger los pliegos de las tertulias de ese año. Y bueno, llevamos ya desde el 2017, empezamos en el 2017 y vamos por el 2021, que creo que es por el pliego número 58, exactamente, que es el de Bartolomé Ferrando, que vamos a presentar hoy, ¿no? El 58, ¿no? Ahora lo miramos. Bueno. Y bueno, pues cada sobre contiene los pliegos del año y todos van numerados y firmados por el propio autor. Es una colección cerrada, cuando lleguemos a 100 nos vamos a dejar de publicar el pliego y no sé, diremos otra que se llame Juan Palomo. A diferencia del naufraguito, esta sí que es límita, es cierto, si la gotas a gotas. No tenemos, sí que es verdad que los números, parte de los poemas de las hojas se publican en los números de Alameda 36. Y bueno, como dice ella, es un proyecto cerrado y cuando lleguemos al número 100, son 12 por año. Este año que cerramos, estuvo en Madrid hace poco, están Antonio Crespo Macié, Natalia Carvajosa, Antonio de Madrid, Natalia Carvajosa de ahora en Murcia, Mercedes Solano de Cádiz, Jorge Richman de Madrid, Begoña Pozo, que está en Valencia, creo que sigue por aquí, Juan José Tellez de Cádiz, Alejandro Luque, que ahora vive en Sevilla, Gaetano, Víctor Gómez, que está con nosotros, Alberto García Teresa, que está en Madrid, Carmen Camacho, de Sevilla, Fernando Beltrán, que está en Sevilla y en Madrid, y Pilar González de España. Como la pandemia nos ha impedido presentar y hacer las presentaciones, como decía Gemma, pequeños grupos, una a una, pues, al final estamos aprovechando los viajes para presentar varias de las que durante el año nos han podido presentar. Nosotros estamos en Madrid, que presentamos 5 de golpe. Y bueno, y aquí también queremos, nos adelantamos. En realidad hay ya 2 hojas del 2022 publicadas, una es de Jesús Munarriz, el editor, que la presentamos en Madrid junto al resto de hojas del 21, aprovechando ese viaje, y otra la vamos a presentar a continuación, que es la hoja de Bartolomé Ferrando, que ya pertenece aprovechando los viajes y las circunstancias que no sabemos hasta cuándo nos van a dejar reunirnos en público, pues lo vamos a hacer. Yo solo voy a introducir el porqué, ¿no? Las hojas del baobab, además de una apuesta, digamos, programática, nosotros proponemos a los poetas que queremos publicar nuestras peticiones, vamos a por ellos, les decimos queremos publicarlos. Suelen ser todas personas que conocemos, que queremos, que estimamos y que además leemos y nos gustan. Será imposible quedarse en el 100, habría que continuar, pero bueno, lo vamos intentando. Y en esta trayectoria, como veréis, muchos de los poetas, evidentemente por nuestra relación con la zona, son Madrid, Valencia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, la zona donde nos solemos mover. Y hace tiempo, se lo propuse a Gemma, que no lo conocía mucho, pero lo conoció precisamente aquí en el último Edita Nómada. Ella conoció por primera vez a Bartolomé Ferrando
y yo lo llevaba conociendo 40 años en ese club. Cuando una persona la conoce desde hace tanto tiempo, aunque no la hayas tratado mucho, porque en realidad no nos hemos visto personalmente, estamos en contacto, pero a uno le venían mucho recuerdos. Yo quería lo que fuera, pero que estuviera aquí. Todo lo que tiene que estar. Y empecé a recordar, y es sorprendente algunas cosas a los recuerdos que te llevas. Yo compré, sin conocerlo a él, texto poético. Uno y dos en el Corte Inglés, lo que cambia mi tiempo, el Corte Inglés de color, el año 78, tú sabrás el año exacto, pero me parece que yo lo compraría en el 78, 79, por ahí andaría. Hasta que, bueno, poco después, por el bar, ya lo conocí, me vino a la memoria también que colaboré contigo en una performance que hiciste en la facultad, entonces era la de agrónomos, la habían reconvertido en pedagogía, filosofía y ciencias de la educación, y se organizó una semana de performer y poesía experimental, y ahí estuve yo, creo que con Valentín Figueres ayudándote, ayudamos, era con el cuerpo, una performance, papel y eso. Yo seguía recordando, y gracias a él, poquito, porque yo no, de toda la cosa experimental estaba muy estado, ¿no? Pero creo que fuiste tú que me ve a la sala Parfalló, y yo fui y vi un tío con tirabuzones, entonces me dirás ahí, no me equivoco, una especie de chelera postel, me parece que fue en el año 84, poquito antes luego recordando, cuando supe quién era, supe dónde había estado, esas cosas que quedan. Bartolomé ha ido, lo supe de él, como de todo aquello acaba llevándolo a creando la cátedra, ¿no? de arte performativo, de performance. Y me fui a Huelva y perdí el contacto, pero me llegaba la noticia, ¿no? Ya que la gente de ahí, fíjate cómo van cambiando los tiempos. Hasta que finalmente tuve muchas referencias de él a través de amigos que lo seguían frecuentando, gente que no era común, como Fernando Aguiar, o otros personas que veníamos allí. Y bueno, fue aquí donde volvimos a retomar el contacto, y esa es la invitación, y hoy nosotros el placer de tener esa hoja. Como ha dicho Gemma antes, las hojas las recopilamos en un sobre, las vendemos luego a fin de año, creo que sacamos 40 sobres, y el resto las vendemos en las propias presentaciones, son 2 euros, que es lo que nos permite seguir editando las hojas. Así que yo no tengo mucho más que decir, y gracias, Bartolomé, y todo conmigo. Bueno, gracias Huberto y Emma por esta invitación y por esta... ¿Más luz? No hace falta, está bien. Por esta invitación y por este pliego que me encantó que me dijera de enviar una serie de poemas para hacer el pliego, y por esa serie de recuerdos que yo también tengo, Roberto, sobre todo en aquella acción escultura en la universidad de no sé cuál. Quisiera además agradecer al Sporting y a todos y a todas vosotras la presencia aquí. Y quería en primer lugar leer algunos poemas de este pliego
Diré antes que nada que está basado en la influencia que siempre he tenido del ultraísmo, del creacionismo, Pierre Verdi, Vicente Huidobro y Pedro García, también Boulanger. Es un poco la defensa de la imagen, pero tal vez subrayar algún tipo, mi intención, mi dirección en esta poesía discursiva va dirigida hacia la búsqueda de una imagen poética que sea capaz de llegar al cerebro antes de entenderse. De que al leer la imagen se te quede en el cerebro y a un instante antes de captar esa imagen. Es entonces cuando creo se produce una especie de estimulación de la imaginación de la persona que lee, que guarda esta imagen en el cerebro. Y esa estimulación de la imaginación conduce a hacer que esa persona se convierta a su vez en una especie de co-creadora de la imagen. Es decir, la estimulación del otro, de la otra, por la imagen. No estimo más. Leeré algunas breves poemas para dar lugar a continuación a la presentación de este libro Bosque de música tierna, sembrado de acordes irregulares y huesos de vidrio que se deshacen lentamente. El ruido, con todos sus bolsillos abiertos, ha dejado escapar murmullos, rozaduras, arañazos y estallidos que se mantienen en suspenso. Música afilada con sus intestinos al aire que fecunda hilos de sonido entre las llagas del espacio. Música cansada que está recostada sobre las cuerdas del pentagrama y bosteza música con sus manos. Poco algunos versos de este pliego titulado Soledad Magnética, relacionado con un libro homónimo publicado hace algún tiempo. Y en segundo lugar, quisiera presentar esta segunda publicación, Alfabeto de Sombras, Música Líquida, realizado por Juan G. Sanz en la editorial La Única Puerta a la Izquierda, que tiene una particularidad sugerida por Juan G., no por mí, de intentar trasladar algunas páginas escritas a una grafía de las mismas. ¿Qué me sugiere la palabra escrita gráficamente? Para a continuación, y mediante códigos QR, intervenir e interpretar, pero ya con un lenguaje, con otro lenguaje, con un lenguaje propio de la poesía sonora, leer o interpretar estas grafías, que a su vez corresponden.
esta triple lectura discursiva, visual y sonora me pareció todo un regalo por parte de Juanje, y transcribí, dibujé, realicé este tipo de... no sé si se ve bien. Bueno, más o menos. Este libro está basado en una experiencia de dolor. Me parecía importante comentarlo y retomar aquellos comentarios de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que decía que hay en el dolor tanta sabiduría, decía Nietzsche, como en el placer. Y si no fuera así, dice Nietzsche, haría ya mucho tiempo que el dolor habría desaparecido. Y también he estado leyendo, indagando sobre el dolor, un poco sobre la invitación del dolor al autoconocimiento, es decir, mediante una experiencia de dolor llegas a conocer personalmente mejor, o es como un acicate para ese conocimiento. Y recuerdo también una frase de Hermann Nietzsche, del alquimista vienes Hermann Nietzsche, que hablaba de la liberación de las energías reprimidas mediante la experiencia del dolor. Y también me interesó la relación entre el dolor y la comunicación. Mediante el dolor se produce una comunicación más intensa. Y lo que estaremos de acuerdo será en que, ante una experiencia dolorosa, la distancia con el otro se acorta. Encuentras más próximo, más cerca. Es mucho más inmediata la relación con el otro. Y también un comentario de la performer Gina Pan, que trabajó toda su vida en torno al dolor, en sus acciones. Ella decía, cuando has experimentado o has tenido una experiencia de dolor, te haces más sensible a las atrocidades. Un poco a modo de introducción de este alfabeto de sombras, música líquida, del cual quería también leer algunas páginas. El aire sufre, golpeado y repleto de aulladuras. Aire suspendido en negro que se descompone a trozos entre la niebla. Hace ya mucho rato que el horizonte se cerró con llave y los músculos de la luz se ablandaron. Desemboca de nuevo en negro entre huesos de aire. Con los ojos cerrados, la noche vomita noche por su gran boca desdentada. Gotas de música líquida flotan en el espacio sazonado de noche. Solo con su pesamiento arranca lágrimas de aire.
la piel del paisaje se balancea, llena de escalofríos, mientras la noche camina vomitando silencios. Era un silencio sin memoria, una especie de silencio embalsamado y a su vez roído por todas partes. Un silencio que al ponerse a dudar de sí mismo produjo algunos ruidos. Un silencio con rendijas de murmullos líridos. Cuerpo de ruidos, paisaje desgarrado, flores de humo y nubes allí mostraban sus heridas. Poco a poco aparece el día y de golpe desaparece de nuevo. Un bloque de silencio se infiltra por un territorio perforado donde la tierra grita amordazada con su enorme piel de música y su cabellera de alambre. Hasta aquí algunas páginas repletas de imágenes y narradas en tercera persona, como alejándome de mí mismo, delegando en una tercera persona que habla de esa experiencia mía de forma especular. Y para terminar quisiera leer algunas páginas gráficas. Hasta aquí esta lectura de la creación.